Tenemos el placer esta tarde de recibir al amigo Miguel Seara Jackson, ministro de Economía y Desarrollo designado del gobierno que habrá de inaugurarse el próximo 16 de agosto. Buenas tardes, Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, Miguel. Estamos, yo no sabía que Miguel venía para acá hoy. Y he hecho un comentario como presentándote casi a ti en la importancia del programa. Oye, esa vaina se está poniendo adelante. Mira, estamos muy bien amenazados por el coronavirus. Comienza tú de una vez, Fafa, antes que Leila, ya que introdujiste. Miguel, mi preocupación es que los programas nunca han sido de verdad la plataforma de guía de los partidos. Son instrumentos más de propaganda. Pero que en esta ocasión no puede ser así. El cambio tiene que ser también en todo el comportamiento del presidente. Y desde ese punto de vista está el problema personal y los intereses que están alrededor de él o el compromiso del proyecto, del programa. ¿Tú crees que efectivamente esta es una oportunidad para que esa práctica del ejercicio personal se supere? Yo creo que ha habido un proceso de internalización, tanto en la dirección del PRM como en el candidato, yo hoy presidente electo, como parte de su equipo, un proceso lento, pero firme de internalización de los principios implícitos en el programa y de los objetivos del programa. El programa, debo decirte que se inició en realidad en el 2000, en la campaña del 2016, donde en aquella época nosotros nos reuníamos una vez a la semana y a veces más a discutir estos temas. Y poco a poco se fue conformando un cuerpo de ideas que en aquel entonces dieron lugar como a unos 30 documentos, 25 o 30 documentos temáticos. En aquella ocasión se nos acusó de que no teníamos programa, pero teníamos en exceso, tan en exceso que muy poca gente lo oyó, porque para tú enterarte de lo que íbamos a hacer, por ejemplo, en educación, tenía que leerte 30, 40 páginas. De lo que ibas a hacer en economía, tenía que leerte 30, 40 páginas, y así sucesivamente. Esta vez, se tomó la decisión de lograr una presentación diferente para que se pudiera entender cuál era la propuesta, y salió el documento que algunos de ustedes a lo mejor ya conocen, y que se ha internalizado, un proceso firme, yo diría, y sobre todo en los últimos meses de la campaña, se internalizó bastante. Luchamos mucho. Fafa, debo decir que desde el PRM fue uno de los grandes batalladores para que se internalizara, se conociera, se debatiera el programa, y ahora poco a poco todo el mundo lo está solicitando, tiene mucha demanda. Hay que imprimirlo, Miguel. Sí, lo que pasa es que sigue siendo un documento vivo, o sea, lo imprimimos como impresión de un print. No es un texto bonito, digamos, no tiene una sola foto. Tiene gráfico, pero tiene gráfico que tiene que ver con economía y cosas. Sí, pero es un texto importante que hay que publicarlo, hay que imprimirlo ahora. Sí, bueno, ahora ya se va a hacer una limpieza de texto, digamos, de corrección, de edición, y se va a publicar. Así es. En ese sentido, fue un documento todo el tiempo, que estuvo vivo todo el tiempo, y llegamos hasta 13.2 versiones. Don Miguel, perdón. Sí. Cuando usted tome posesión de su cargo el 16 de agosto, ¿ya usted tiene una agenda, una idea clara de cuáles serían las primeras medidas que tomaría, o al menos los primeros temas que abordaría, que le metería el diente, como uno dice coloquialmente? Bueno, hay una agenda institucional que hay que seguir. Y esa agenda institucional dice que el Ministerio de Economía debe revisar la Estrategia Nacional de Desarrollo, debe preparar el plan plurianual de objetivos de metas del gobierno, del sector público. Entonces, lo que vamos a hacer es continuar con esa agenda. Eso es lo primero. Y luego vamos a poner algunos énfasis sobre todo en el análisis de la coyuntura económica, porque el Ministerio de Economía es un ministerio más bien de carácter normativo.
es la cabeza de toda el gabinete económico, porque concentra, digamos, todo lo que es la visión general de la economía en función de los planes de desarrollo que formula el Ministerio de Economía. Es un ministerio que construye un consenso alrededor de una propuesta. Entonces, básicamente esos son los trabajos que tenemos pendientes. Inmediatamente se inicia. O sea, a principios del año que viene tenemos que tener el plan plurianual y la revisión de la Estrategia Nacional de Desarrollo, entre otros documentos que hay que elaborar lo más pronto posible. Es decir, bueno, uno piensa cuando oye hablar, Miki, de un programa, que la realidad ha cambiado, digamos, las prioridades de muchos de esos programas. Vale decir, no se preveía en el 16, por ejemplo, en el 17, ni en el 18, ni siquiera en el 19. Se preveía una pandemia con características tan virulentas y con resultados tan fatídicos para el aparato productivo en general como las que estamos viviendo. No se preveía lo que ocurre con las dificultades para poder viabilizar un sistema educativo. Es infinitamente difícil viabilizarlo. No se preveía la cerrazón en términos del comercio internacional. Yo me imagino que habrá un énfasis que no se previó en la producción agrícola nacional, echada de andar el aparato productivo del campo, etcétera. O sea, tú puedes tener un programa elaborado desde el 16, pero ha habido una realidad que se ha ido modificando vertiginosamente y que atenta contra muchos de los proyectos originales, de las visiones en relación con procesos de realizaciones económicas para el país en sentido general. Ante eso, ustedes han reajustado todo lo que significan estos programas y ¿qué veremos? Mira, de inmediato, ¿qué veremos? un programa te da una serie de principios que guían tu acción. Entonces, ¿han cambiado las circunstancias? Sí, han cambiado las circunstancias. Pero los principios que guían la acción no se mantienen. ¿Qué decíamos nosotros? Que nuestra prioridad es la calidad de vida de la gente. Sigue siendo la calidad de vida de la gente. ¿Qué entendemos por calidad de vida de la gente? Bueno, su cotidianidad. Que tenga un ingreso, que tenga salud, que tenga educación, que tenga un medio de transporte, que tenga una justicia que funcione, que tenga protección de la policía, que tenga una seguridad social, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se mantiene. Y de ese objetivo de mejorar la calidad de vida se derivaban tres principios fundamentales. Si vamos a mejorar la calidad de vida de la gente, hay que mejorar el sitio. La gente reside en un sitio concreto y por lo tanto las oportunidades y las capacidades hay que crearlas donde reside la gente. Y a eso es que me lleva a que el territorio tiene una función fundamental. El territorio es un elemento constitutivo de nuestra propuesta de desarrollo y es un criterio de éxito. Otro principio es el tema del poder. El problema del desarrollo no es un problema técnico, es un problema inclusive que técnicamente está resuelto. Es un problema de relaciones de poder y por lo tanto tenemos que crear una nueva relación de poder en la sociedad dominicana, un proceso de empoderamiento ciudadano que garantice una participación de la sociedad y que en esa puja distributiva pues tenga participación. Yo siempre pongo el ejemplo del caso de las personas con discapacidad. La población con discapacidad vive en unos niveles de privación absurdos, o sea, una cosa insólita. Y vive así porque, y no es que no haya leyes que la protegen esa población, sí hay leyes, pero no se cumplen y no pasa nada. No tienen un adecuado régimen de consecuencias, eso es lo que pasa. No hay un adecuado régimen de consecuencias. Y finalmente es cierto que el tercer principio es que el desarrollo no es una aventura personal. No. Tú puedes tener no es que fulano va a resolver su problema, tú necesitas del sistema de salud. Si bien es que José, María, lo que está educado, lo que está de salud, son las personas en concreto, se necesita el sistema de salud, el sistema educativo, el sistema de justicia, el sistema de transporte. Entonces, eso
¿no? Y finalmente hay 7 ejes transversales. No podemos pensar en una sociedad donde haya equidad y por alguna razón el 50% de la población esté excluido, ¿no? Tenemos que pensar en el tema del territorio y cómo incorporar el territorio a las políticas. El tema de la transparencia, rendición de cuentas, el tema de la participación ciudadana, el tema de la sostenibilidad. Vivimos en una isla. Ese es un principio fundamental. Tenemos unos niveles de vulnerabilidad muy superior al resto de los países del mundo. Siempre estamos entre los 10 o 15 primeros países del mundo más vulnerables por nuestra condición isleña. Entonces eso es universal. Y finalmente está todo el tema de grupos vulnerables, o sea, grupos que por su edad, por su condición social, por su situación de ingreso, etcétera, no tiene acceso a los derechos, a la materialización de sus derechos. Y esos grupos necesitan una protección especial, como personas con discapacidad, personas con enfermedades catastróficas, envejecientes. Y finalmente, algo muy importante, la transformación digital. El mundo se ha transformado, se ha construido una nueva subjetividad. Y esta forma como estamos llevando, si esto hubiéramos hecho hace 4 meses o 5 meses, yo hubiera estado allá en la estación. Y lo estoy haciendo desde mi casa. Y cada quien de ustedes están en sus casas. Pues ha habido una transformación, un proceso de transformación digital que puede ser la fuente de una inmensa barrera de segmentación social. Hay un grupo de la población que no tiene acceso a estos medios. Y no tener acceso a estos medios hoy día es como no haber aprendido a leer y escribir hace algunos años. Entonces, todos estos son principios que están implícitos en la nueva estrategia. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, ahora hay una situación excepcionalmente diferente. Tenemos una crisis mundial que ha generado un deterioro de la economía mundial. Se habla de que la economía mundial va a decrecer entre alrededor de un 5%, ¿no? Cuando en abril la economía mundial iba a decrecer, se calculaba alrededor de 2 puntos y tantos. Y hoy prácticamente se ha duplicado esa depresión. Y la República Dominicana ya al mes de mayo tenía un crecimiento negativo de 8%. Y se espera que en el año la economía 4 a 6 o 7%. Estados Unidos va a caer alrededor del 8% y tiene un déficit de cuenta fiscal de 23% del PIB. Eso es una cifra estrambótica. Nunca habíamos escuchado esas magnitudes. Entonces, el 90% de los países del mundo, de 194, 195 países del mundo, van a registrar crecimiento negativo, ¿no? Entonces, esto es excepcional y por lo tanto requiere los parámetros que teníamos hace 4 meses, antes del mes de febrero, ya se cambiaron. Totalmente. O sea, no podemos dejar que la gente se nos muera por no endeudarnos. Vamos a tener que endeudarnos. Y el criterio de endeudamiento se ha flexibilizado. Y se ha flexibilizado en todo el mundo, ¿no? Entonces son cambios que se han venido dando y que la buena noticia de toda esta crisis es que esto parecería ser una crisis corta, puesto que todos los organismos multilaterales anuncian que el año 2021 va a ser de crecimiento y de rápido crecimiento. Y yo espero que eso también nos empuja a nosotros. El problema es que en esa complejidad que tú pintas, es que yo valoro la importancia de los principios y de los compromisos que se tienen. Claro. Es decir, no se puede estar inventando. Usted tiene una guía para actuar frente a las emergencias y a lo inexplicable que viene. Y a mí lo que me preocupa es ese ejercicio personal tan característico de América Latina y aquí. Por primera vez, Abinader pinta a un hombre con capacidad de diálogo, de representación. No le vi nunca debilidad clásica del machismo dominicano. Y creo que como tiene esa plataforma y tiene ese equipo, hay una base para enfrentarse a cualquier eventualidad que venga desde ahí. Es decir, la realidad puede cambiar, pero los principios para tú enfrentarla no. Y ustedes tienen un esquema muy bien hecho.
Así es. Yo te voy a contar algo que ocurrió en la campaña del 16. Una vez esto nunca lo he contado públicamente. Y una vez estaba conversando con Luis, a lo mejor ni se acuerda de eso. Y decía, estamos hablando de, bueno, un presidente tiene que hablar de todo, le preguntan de todo, ¿no? Absolutamente de todo, de cosas que inimaginables, ¿no? Entonces él me decía, mira, yo no sé de todo, pero tengo una estructura ética y recurro a ella cuando no sé qué responder. Me apego a la ética, ¿no? Me da una serie de principios que me permiten dar respuestas a una serie de preguntas a las cuales no tengo una respuesta por conocimiento concreto. Esa es una garantía para su ejercicio, que tenga la ética en esa dimensión. Claro. Por eso uno de nuestros principios fue la ética al poder. Miguel, ustedes ya han definido el tema, tienen un criterio, una actitud sobre el tema del endeudamiento, que era un tema de debate muy intenso en la sociedad dominicana y con una justificación que crea un ambiente de tolerancia. Pero el tema fiscal... No nosotros, el mundo entero, el mundo entero. No, pero digo para nuestro país, porque de lo que estamos hablando es de cómo manejar la economía nacional. El tema fiscal, ¿cómo conciben ustedes abordarlo en esta coyuntura? Mira, el primer mensaje que hay que dar sobre el tema fiscal es que estamos dispuestos a gastar bien. Eso es lo primero. Primer compromiso. Si tú gastas, deja de gastar donde no se necesita y gastas donde se necesita. Si tú revisas la nómina, no estoy hablando de gastar menos. Vamos a gastar lo mismo, pero gastarlo mejor. ¿Y dónde necesitamos gastar mejor? Bueno, necesitamos salud. Hay que comprar los respiradores, hay que comprar las camas, hay que comprar más pruebas, clínica, lo que sea, ¿no? ¿no? En eso hay que gastar. ¿Entiendes? Tú no puedes tener instituciones que tengan 2.000 funcionarios cuando pueden operar con 1.000 o con 500. ¿Entiendes? Y con dinero y gastarlo. Pero vamos a contratar médicos, o vamos a contratar policía, vamos a contratar actores, personas que aportan al producto y a la actividad. Sí, pero ese es el principio, que lo entendí muy bien. Yo me refiero a cuestiones puntuales, o sea, hay una exigencia de la economía. Ustedes pueden plantear financiar la crisis con endeudamiento, pero conciben mantener la misma estructura fiscal, no modificarla, no mover, digamos, la clavija, no moverla hacia un sector específico como ha reclamado mucha gente, por ejemplo, que se cargue más la ganancia que el consumo. En fin, no se plantea ninguna modificación de la estructura fiscal. En depresión no se suben impuestos. Ok. No, pero yo digo modificación, no digo subir. Si vamos a, imagínate tú, en una situación que está cayendo a un 5, a un 4, ¿no? Donde el comercio exterior está parado, donde los hoteles están parados, no le podemos poner impuestos. Bien, entonces... Ahora sí hay una recuperación, bueno, y el Estado muestra que está gastando bien, bueno, señores, bien. Hecho esto, vamos a ver cómo se empareja la carga. Pienso que se entendió eso, bien. Ahora, en términos de otra demanda que hace la economía, la de reactivarse, ¿cómo ustedes conciben la participación del Estado en la reactivación de la economía? Digamos, en muchos gobiernos, tú lo sabes más que yo porque eres un especialista, yo no sé de esto, conciben el gasto público como un instrumento en determinada coyuntura de reactivación de la economía. ¿Cómo ustedes conciben la reactivación de la economía que está postrada o que está en depresión en este momento? El Estado tiene que intervenir para ayudar a levantar la economía. Nosotros no estamos en desacuerdo, por ejemplo, en FASE, ni programa de que es quédate en tu casa, ni esto está para ti, creo que se llama.
¿no? O sea, nosotros no estamos en contra de eso. Al contrario, porque tú no puedes dejar que la gente se te muera. ¿Tú me entiendes? O sea, tú tienes que ayudar a las personas en este Pero momento. ¿qué ustedes conciben como acción concreta? Bueno, nosotros estamos hablando de garantizar a cada dominicano por lo menos 10,000 pesos mensuales. Okay. Esas son formas de nosotros, o sea, hemos pensado esas posibilidades. Es una forma de reactivar la economía a partir Es una forma de reactivar la economía del Estado. Pero no solamente eso, sino también la esfera productiva. O sea, vamos a trabajar para que el sector agropecuario reaccione. Uno de los sectores que tiene más capacidad de respuesta en el corto plazo es el sector agropecuario, produciendo alimentos de ciclo corto, ¿no? Producción de invernaderos. O sea, hay muchas áreas del sector agropecuario que se pueden activar. Sí, sí. Aquí. Y Se fue la luz. El sector agropecuario es el único sector de la economía que el virus no lo detiene, sino que lo estimula. Es el único recurso que nosotros tenemos propio, al margen de cualquier intervención. Por eso me alegra oírte, porque en el sector agropecuario hay que meter el brazo hasta el hombro, porque ese es el único recurso de nosotros facilitar la solución de la crisis, en lo que el turismo se restablece o el intercambio internacional vuelve a la norma. Por ejemplo, en el caso de, eso es lo que empezamos en agricultura, pero también pequeñas obras. O sea, nosotros sembrarlo de pequeñas obras para generar empleo en todo el territorio nacional. Trabajar todo el tema de reservorio de agua, limpieza de canales, pequeñas obras, construcción de vivienda. Y estamos hablando de un programa intenso y de rapidez, ¿no? O sea, inmediatamente. No te va a levantar la economía a los niveles en que estamos propiamente, pero te va a crear un movimiento. Y la contiene su derrumbe, la contiene su deterioro. Contiene, exactamente. Y, por ejemplo, en el caso del turismo, desarrollar aquellas actividades que por ejemplo, limpieza de playas, a trabajar con el, ¿cómo se llama? Esta hoja que está en las playas. La argamasa. La lila. La lila. No, la pero lila del río. no la lila del río, en la playa. Pero bueno, los sargazos. Exactamente. Sargazo, exactamente. O sea, la idea que tenemos es precisamente hacer una serie de actividades que mantengan la economía más o menos funcional. Nosotros estamos conscientes que en el momento en que esto se termine, el mundo habrá dado un cambio. Habrán desaparecido muchos negocios. La forma de entender la economía también va a variar indudablemente. Y hay nuevas oportunidades. Habremos perdido la que teníamos, algunas oportunidades de la que teníamos se habrán perdido, pero hay nuevas oportunidades y hay que estar preparados para aprovecharlas. Muy bien, gracias, Miguel. Permíteme, antes de que se vaya Miguel, la tendencia de la crisis está ahí. Yo quiero que tú incorpores en tu guía programática la única posibilidad que nosotros tenemos de recuperar la crisis, de preverla, es si recuperamos el oro. Y esa es una conquista que tiene que meterse en la cabeza del poder y del pueblo. El oro sube cada vez más en valor y nosotros tenemos oro cada vez más en la miseria. Es imposible justificar la entrega del oro mientras nosotros estamos descabellándonos. Yo sé que eso no es parte del programa, pero no quería que tú te fueras sin decirte eso. Estamos conminados a pensar que el oro es una parte de nuestra salvación. Bueno. Gracias, Miki. Muchísimas gracias. Gracias por compartir con nosotros. Y los Gracias siguientes del Rumbo de la Tarde. Gracias. Argeni. Rumbo de la Tarde.